Tema 6. Caracterización y clasificación de productos pasteleros reposteros cuya base son masas estiradas, quebradas, sablé y hojaldres. Podríamos decir que las masas que se pueden estirar bien sea con el rodillo o con la laminadora deben tener una consistencia o textura tal que nos permita ejercer sobre ellas una presión y un trabajo mediante el cual podamos rebajar su grosor y ampliar sus dimensiones hasta los límites apetecidos, pudiéndonos ayudar para ello de harina u otro tipo de fécula en cantidades razonables o no excesivamente grandes. Las pastas secas. Definición. Son aquellas pastas que se usan para acompañar al té, café, helado, etc. Pero que también se emplea para fondear moldes, elaborar base de tartas, etc. Y que a diferencia de la manga, se elaboran con una masa de mayor consistencia, ya que los ingredientes básicos son los mismos: harina de poca fuerza, azúcar, huevos y mantequilla. Puede ser dulce o salada. Tiene aplicaciones en cocina en la variante salada, suprimiendo el azúcar e incorporando una cantidad de sal siempre muy inferior a la de azúcar. Clasificación de las pastas secas tipo quebrada o sablé. Existen varios tipos de pastas secas que dan origen a una amplia gama de pastas. Pasta sablé, pasta quebrada. Dulce, salada. Medio hojaldre, pasta brie, pasta flora, otras pastas. ¿Qué es el hojaldre? Es una pasta formada por finísimas capas de masa y grasa, que cocida en el horno da como resultado una pieza de buen volumen, crujiente y de aspecto uniforme. Es una de las pastas básicas de la pastelería, ya que da origen a otro tipo de masas y pastas, y a innumerables piezas tanto dulces como saladas. Las piezas pueden rellenarse antes de su cocción o después de ellas, según su modelo, y siempre les resultan de gran exquisitez y rendimiento. Los ingredientes básicos que intervienen en la elaboración del hojaldre están dentro del capítulo de materias primas y aquí solo estudiaremos los aspectos específicos que afecten a la elaboración del hojaldre. La harina. El contenido proteínico de la harina determina la fuerza de la misma, así se clasifica en fuerte, semifuerte, media fuerza y floja, y su empleo está relacionado directamente con el momento de la utilización del hojaldre: inmediato, medio o largo plazo. Es importante recordar los tipos de harina y que el gluten se forma por hidratación y como consecuencia el hinchamiento de esta proteína, lo que posibilita la formación de la masa, retención de gases y mantenimiento de la forma de las piezas. Las proteínas del trigo se dividen en solubles e insolubles, perteneciendo a estas últimas la gliadada y gluteada. Son conjuntamente las que al añadirle agua forman el gluten. La gliadina aporta a la masa elasticidad y plasticidad, mientras que la glutenina se encarga de estructurar la masa. El gluten así formado absorbe el doble de su peso en agua, por lo cual cuanto más fuerte es una harina, más cantidad de agua admite en su amasado. Por esto, para la elaboración del hojaldre se debe elegir una harina de fuerza adecuada, de alto contenido en proteína y con un buen nivel de absorción de agua para obtener una consistencia mediana y firme. Contenido proteínico idóneo es de un 9 a un 11%, lo que da un 25 a un 27% de gluten húmedo en la harina. Un contenido de gluten húmedo superior al 30% se clasificaría como harina fuerte. Una harina con demasiada fuerza produce masas con mucha elasticidad, con lo que el estirado de la masa se vuelve dificultoso y las piezas se encogen al cocer. Una harina con poca fuerza produce masas muertas sin elasticidad. El hojaldre se rompe, pierde vistosidad. Las piezas no desarrollan a tiempo con volumen. El periodo de conservación es más corto y carece de hojas suficientes. Una vez estudiados estos datos, ¿qué harina utilizaremos para elaborar el hojaldre? Pues irá estrechamente ligada al momento de uso del hojaldre. Si es en el momento o día,
Como base, harina de media fuerza, pudiéndose emplear incluso más proporción de harina floja que de fuerte. Si es para el día siguiente o más, harina fuerte, pudiéndose incluso castigar con algo de ácido. En el caso de que la harina fuese de gran fuerza, se puede emplear algo de harina floja, entre un 20 y un 30% sobre el peso de la harina fuerte. La materia grasa. Es otro ingrediente básico del hojaldre, y de su calidad depende en gran parte la del producto final. Ha de ser plástica, resistente, de buen sabor, no ha de pegarse al paladar y dar al hojaldre un aspecto apetitoso. Las grasas de hojaldre han sido tradicionalmente formuladas con puntos de fusión en torno a los 45 o 48 grados, para conseguir una alta plasticidad y tolerancia a las condiciones de trabajo. Sin embargo, estas grasas, aunque facilitan el trabajo de elaboración y dan un gran volumen a las piezas debido a su alto punto de fusión, no llegan a fundirse en el paladar, por lo que dejan un velo de grasa desagradable. El hojaldre se pega en el paladar. También su vida se acorta, ya que pasado más de un día el hojaldre toma mal aspecto, no está apetitoso y como consecuencia rechazada por el cliente. El avance de la tecnología de la fabricación de margarinas ha hecho posible lograr productos con un punto de fusión más bajo, aventajando en plasticidad las grasas de alto punto de fusión. La materia grasa que da mejor sabor y por lo tanto calidad es la mantequilla. Tiene el inconveniente de que presenta mayores dificultades para el trabajo debido a su punto de fusión, requiriendo para su manipulado condiciones de temperatura adecuadas, sobre todo en épocas de calor. Las margarinas son las que le siguen en calidad y existen en el mercado una amplia gama de texturas, sabores, presentaciones, etc. Tienen la ventaja de su facilidad de trabajo, ya que su punto de fusión es más alto que la mantequilla. La manteca de cerdo, de peor calidad para el trabajo, es similar a las margarinas, ya que la industria ha desarrollado productos con texturas muy similares a estas. Hay que decir que fue una de las primeras grasas con la que se elaboró el hojaldre y que todavía hay quien la emplea en su estado tradicional. Es recomendable ponerle en paste algo de grasa, entre un 5 y un 10% del peso de la harina, procurando que ésta no sea dura para que se mezcle fácilmente en la masa. Mejora la elasticidad evitando un exceso de este, así como el sabor suavizándolo. Es muy importante destacar que la dureza de la grasa irá ligada directamente a la dureza de la masa o viceversa. Conviene trabajar la grasa sobre la mesa antes de incorporarla para dar las vueltas. Así desharemos los posibles grumos que pueda tener y que de conservarlos no pueden producir roturas y deformaciones en el bordeado. El agua. Al igual que del pan y otras masas, tiene importancia vital, ya que hay que hidratar la proteína para formar el gluten en su cantidad correcta. El tanto por ciento de hidratación vendrá marcado por la cantidad de la harina, porcentaje de grasa, y el proceso normalmente oscilará entre 44 y 56% del peso de la harina. El agua usada para el empaste debe ser fría cuanto más bajo sea el punto de fusión de la grasa utilizada. Asimismo, cuando la temperatura del obrador sea alta, el agua debe ser tan fría como sea posible. Como norma general, el agua siempre será fría. La sal. Aparte de emplearse como saborizante, tiene una función endurecedora sobre el gluten, estabilizándole y dándole plasticidad. Tanto por ciento a emplear está entre el 1 y el 2 del peso de la harina, dependiendo en gran parte del tipo de grasa empleada y el tipo de pastelería a elaborar.